Hoy vamos a sumergirnos en la historia de 4 reuniones críticas, 4 concilios que, entre debates intensos y mucho drama, acabaron forjando las creencias fundamentales de una de las religiones más grandes del mundo. Bien, ¿cuál es nuestro plan de ruta? Primero, nos situaremos en el Imperio Romano, en un momento de cambio total. Después nos meteremos de lleno en los grandes debates, Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia. Y para terminar, vamos a ver por qué todo esto, que pasó hace tantos siglos, sigue siendo tan importante a día de hoy. Bueno, pues una vez que se acabaron las persecuciones, parece que todo debería ir bien para los cristianos del Imperio Romano, ¿no? Pues no. De repente se encontraron con un desafío completamente nuevo, y esta vez venía desde dentro de la propia Iglesia. Fíjense en estas fechas. En un periodo de tiempo bastante corto, poco más de un siglo, se celebraron 4 reuniones que iban a definir el futuro del cristianismo para siempre. Todo empezó ahí, en Nicea, en el año 325. Y es que con la libertad de culto surgió una crisis inesperada. Sin un enemigo exterior que los uniera, las diferencias internas salieron a la luz. Y la pregunta central, la que lo podía romper todo, era, pero exactamente, ¿quién es Jesús? Esa pregunta amenazaba con desgarrar la Iglesia desde sus cimientos. Y así llegamos al primer gran campo de batalla teológico, Nicea. Ojo, que fue convocado nada menos que por el emperador Constantino. Y la pregunta sobre la mesa era, literalmente, la que podía cambiarlo todo. ¿Jesús es realmente Dios? La cosa en esencia se reducía a 2 posturas, representadas por 2 hombres, Arrio y Alejandro. A ver, para Arrio la lógica era simple, solo puede haber un Dios eterno, el Padre. Por tanto, Jesús, el Hijo, tenía que ser una creación. La más perfecta, sí, pero una creación. En cambio, Alejandro defendía justo lo contrario. Para él, si Jesús no era igual al Padre, o sea, plenamente divino y eterno, entonces la salvación no tenía sentido. Estaba en juego el núcleo de la fe. El debate fue intenso, por decirlo suavemente. Al final el concilio se decantó en contra de Arrio. Y la clave de todo está en esta frase del credo de Nicea: engendrado, no creado. ¿Qué significa esto? Pues que el Hijo no es una criatura hecha de la nada, sino que procede de la misma esencia divina del Padre. Es una distinción sutil, pero lo cambia absolutamente todo. Así que, como ven, Nicea fue mucho más que una simple discusión teológica. Creó un credo que unificaba a la mayoría, condenó y exilió a Arrio, y encima empezó a organizar la Iglesia, estableciendo centros de poder en Roma, Antioquía y Alejandría. Vamos, que sentó las bases de la estructura eclesiástica que vendría después. Vale, problema 1 resuelto. Cristo es divino. Pero claro, esto abrió la puerta a la siguiente gran pregunta, a otro puzzle teológico. Si es divino, ¿qué pasa con su humanidad? ¿Cómo funciona exactamente esa combinación? Y en este nuevo debate había 2 equipos principales, 2 escuelas de pensamiento que chocaban constantemente. Por un lado, la de Alejandría, que ponía todo el acento en la divinidad de Cristo. Para ellos, su humanidad era casi como un vehículo. Y por otro, la de Antioquía, que insistía en su humanidad total y completa. Claro, partiendo de puntos tan distintos, era inevitable que llegaran a conclusiones muy diferentes. La primera gran controversia de esta nueva fase saltó en Constantinopla en el 381. Apareció una teoría, el apolinarismo, que intentaba ser una especie de solución intermedia. Decía, vale, Jesús tenía cuerpo y emociones humanas, pero su mente, su razón, eso era 100% divino. El problema, el concilio lo vio clarísimo y lo rechazó. La lógica era aplastante. Si la mente de Jesús no era humana, ¿cómo podía salvar la mente de la humanidad? Y la siguiente batalla se libró en torno a un título para María, que puede parecer un detalle menor, pero no lo era en absoluto. Nestorio decía que a María había que llamarla Cristotokos, o sea, portadora de Cristo, porque solo dio a luz a su parte humana. Pero sus rivales insistían en Teotokos, portadora de Dios. Porque para ellos, la persona que nació de María era desde el primer instante una sola, unificada, divina y humano. Y es que, como digo, esto no era una simple cuestión de palabras. Lo que estaba en juego era el corazón mismo de la fe cristiana. Porque si Jesús era como 2 personas separadas, entonces ¿quién murió realmente en la cruz? ¿Solo la parte humana? Si era así, ¿servía de algo ese sacrificio? La pregunta era tremenda. Lo que pasó en el concilio de Éfeso fue, sinceramente, un caos absoluto. Imaginen la escena. Cirilo de Alejandría llega y antes de que aparezcan los partidarios de Nestorio, ¡zas!, lo condena. Luego llegan los otros, ven el panorama y condenan a Cirilo. Se excomulgan unos a otros. Un lío tremendo. La cosa se puso tan fea que tuvo que intervenir el emperador y acabó metiendo en la cárcel a los líderes de los 2 bandos para que se pusieran de acuerdo.
Vamos, que el desastre de Éfeso dejó una cosa muy clara. Se necesitaba una respuesta definitiva, una fórmula que zanjara el asunto de una vez por todas. Y eso es lo que nos lleva directos al último gran concilio de esta historia, el concilio de Calcedonia. Pero antes de llegar a la solución, apareció otra teoría, el monofisismo. La idea aquí era que la naturaleza divina de Cristo había absorbido por completo a la humana. La imagen que usaban era muy gráfica, como una gota de miel que se disuelve en el inmenso océano. La humanidad, en esencia, desaparecía. Para atajar este nuevo problema y todos los anteriores, la emperatriz Pulqueria decidió ir a lo grande. Convocó el concilio más masivo que se había visto hasta entonces. Más de 520 obispos. Se reunieron todos en Calcedonia con una misión muy clara: redactar una definición final que pusiera punto final a las disputas. Y la fórmula que encontraron es una obra de equilibrio teológico. Dijeron, Cristo es una única persona, pero en esa única persona coexisten dos naturalezas completas y distintas. Es 100% humano y 100% divino. Y lo más importante, unidas sin confusión ni separación. Esta definición se convirtió en la postura oficial, en la ortodoxia. Muy bien, entonces después de casi 130 años de debates, exilios y conflictos, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Por qué importan tanto estos 4 concilios? Pues, en el fondo, podemos verlo como si cada concilio hubiera puesto una pieza clave en un gran puzzle. Nicea puso la pieza de la divinidad, Constantinopla la de la humanidad completa, Éfeso la de que es una sola persona, no dos, y finalmente Calcedonia encajó la última pieza, cómo esas dos naturalezas conviven en esa única persona. Y es que no hay que pensar que esto eran meras discusiones para intelectuales, para nada. Estas decisiones se convirtieron en la columna vertebral de la fe para las iglesias ortodoxa, católica y protestante, o sea, para miles de millones de personas a lo largo de los siglos. Y para terminar, una última reflexión que da un poco de vértigo. Ninguno de estos resultados estaba escrito en piedra. Basta con que uno solo de estos concilios hubiera votado en la otra dirección para que la historia del mundo tal y como la conocemos fuera completamente distinta. Ahí lo dejamos.